Amén. Qué bueno escucharle, qué bueno. Esta semana pues nos hemos gozado en el Señor al levantarnos temprano y alabar su santo y bendito nombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Qué Amén. bueno, gloria a Dios. Pues desde que iniciamos hemos visto su presencia y comenzamos con un primer tema que fue un adorador intimidado, donde estuvimos viendo la historia de Elías, cómo él sentía temor, ¿verdad? Pensaba que estaba solo, sin embargo no lo estaba. Dios estaba siempre con él y había más todavía personas que Dios tenía ahí reservadas y reservado para el mensaje. O sea que no estamos solos. Hay muchos hermanos y hermanas que están orando en la faz de la tierra, en todo lugar del mundo, igual que nosotros. Y eso es importante, nosotros saber que también contamos con otras personas que están orando por el mensaje y por que Jesús venga pronto. También estuvimos el martes, una mujer de oración, donde estuvimos conversando, hablando sobre Esther, la reina Esther, una mujer que pues en medio de esa dificultad y de ese problema donde esos eruditos querían eliminar al pueblo judío, allí pues ella fue a los pies de Jesús, de Dios, ¿verdad? De Jehová, Dios de los ejércitos. Y entonces él escuchó esa oración. Mardoqueo, también su primo, pues estuvo ahí siempre pendiente. Es decir, que necesitamos siempre a alguien que ore. Siempre necesitamos pues estar unidos para la oración y eso es muy importante, Iglesia de Dios. El miércoles estuvimos con una oración contestada donde yo le estuve diciendo cómo Dios, ¿verdad? Pues contestó una oración que estuve haciendo y también pues mi esposa Esther, que estuvimos orando por eso de poder entrar, ¿verdad? A esa escuela y estudiar. Entonces Dios contestó nuestra oración. La lista era bastante larga, como ya le había contado, pero Dios obró. Así Dios puede obrar en la vida de cada uno de nosotros con lo que le pedimos. Y tal y como yo le decía, que muchas veces pues Dios tiene varias formas de contestarnos, porque es que en algunos momentos, en ese preciso instante no nos conviene y Dios pues retrasa, pero es por nuestro bien. Todo lo que Él hace es en favor de la humanidad. Siempre será para el bien de sus hijos. Así que una oración contestada. Y luego estuvimos simplemente agradecidos. Ustedes recuerdan que ahí hablamos de los 10 leprosos, cómo fueron sanados. Ellos buscaban sanidad. Y ustedes saben que en esa época, pues, esa enfermedad era incurable. Hoy día, pues ya los procesos son diferentes y está la medicina para la lepra, la cura, pero en esa época no existía. Así que ellos se sentían ya, como decimos, desahuciados. No había una esperanza para ellos más que la muerte. Sin embargo, allí llegó Jesús. Allí llegó Jesús para darle la sanidad. Hoy día Jesús está aquí para darnos sanidad también. Gloria a Dios por eso. Así que vamos a los pies de Jesús, que Él está presto y nos escucha para darnos salud. Bien, y por último, pues ya el día de hoy tenemos un hombre de oración. Y este tema de un hombre de oración, pues nos trae a la mente, ¿verdad? A muchos personajes que ustedes también conocen que fueron de oración. Pueden mencionar, vamos a ver, mencionen varios personajes que fueron de oración, que ustedes saben que fueron de oración. Quiero escuchar, vamos a ver. Daniel. Daniel, muy bien. ¿Quién más? Un hombre de oración. ¿Quién más? Vamos a ver. Menciónenlo. Que ustedes lo conocen. Cristo primero. Mardoqueo. Mardoqueo. David. Sigan mencionando. Jesús, sí, Jesús. claro que sí. ¿Quiénes David. más? David, José. Abraham. Abraham, José. Todos esos fueron hombres de oración, así es. Pero hoy vamos a detenernos en una historia muy especial, igual que todas, pero vamos a hacer hincapié, ¿verdad? En Daniel. Un hombre
de oración. Ustedes conocen ya la historia de Daniel cuando fue llevado, ¿verdad? Trasladado a aquel reino de Babilonia, donde fue allí pues reclutado por los eruditos del rey, toda esa juventud de esa época, para que pudieran servir en diferentes actividades que el rey necesitaba. Y en esta ocasión pues vemos a un Daniel conectado con el cielo, siempre orando. En Daniel 2, 17 al 18, dice que luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había de acontecer a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué ocurría en ese momento? El rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Ustedes saben que muchas veces nosotros pues nos dormimos y tenemos un sueño, pero tal vez no se nos olvide, tal vez se nos olvide y estamos preocupados por saber cuál fue el sueño que tuvimos, pero recordamos algo, pero otras veces no. Sin embargo, en aquel momento, este rey no recordó absolutamente nada. Fue algo preocupante porque ustedes saben que en esos tiempos de la historia bíblica, pues esos reyes se guiaban por esos sueños y por algunas cosas de un misterio, ¿verdad? Con sus sabios, con sus sacerdotes y esas cosas. Y entonces haber olvidado aquel sueño era como haber perdido parte de lo que él pensó o pensaba que podía ocurrir más adelante o algo hacia él, algún mensaje. Fue bastante preocupante. Entonces, él quiso saber el misterio, quiso que sus sabios, sus sacerdotes, ¿verdad? Pues le dijeran qué había pasado. Y allí vemos que no pudieron decirle absolutamente nada del sueño que él tuvo. En ese momento se encolarizó y entonces le pidió a sus guardias, a sus generales, que salieran porque tenían que destruir a todos esos sabios porque no habían hecho su trabajo. No le habían dicho qué había pasado. Allí, cuando Daniel se entera, entonces le pide a ese jefe de guardia del rey que le diera un tiempo para él conversar con su Dios, con el Dios del cielo, para que él les revelara el misterio. Hoy día nosotros pues tenemos que tener la confianza en Dios de que Dios puede revelar los misterios, que Dios puede resolver cualquier situación que nosotros tengamos, por más sencilla que sea. No importa, Dios es el que revela los secretos. Dios es el que conoce, el Dios eterno y de poder, que puede hacer las cosas que nosotros no podemos. Por eso Daniel acudió a Dios. Hoy debemos acudir a Dios. No pensemos en acudir al ser humano primero. Primero acudamos a Dios. Así como Daniel juntó a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, vamos a orar para que el Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, nos diese el misterio que el rey está buscando. Así que en el libro, entre líneas, estudiando a Daniel, de Edwin Dale, en la página 29, él expresa algún entendimiento, ¿verdad?, que él ha hecho con relación al versículo o al capítulo de Daniel de este sueño que tenía el rey. Él dice, bueno, este sueño, ¿verdad?, revelado a Daniel en visión nocturna, los sabios de Babilonia dijeron al rey que se pedía de ellos una imposibilidad cuando el rey requirió que le declarasen el sueño, pues solo los dioses que no moran en carne humana podían hacer esto. Y ellos no habitaban entre los hombres. Esos sabios eran los líderes religiosos del país y en esa forma confesaron con franqueza
la gran grieta existente entre ellos y Dios. Daniel también confesó abiertamente que ningún hombre podía revelar el sueño, pero dijo que había un Dios en el cielo que sí podía. Gloria a Dios por eso. En ese sueño, el Señor había dado a conocer el devenir de los acontecimientos mundiales, empezando con su propio reino y después los que le seguían hasta el fin del mundo, cuando Dios establecería su propio reino eterno. Nabucodonosor, sin apenarse, reconoció a Dios y promovió a Daniel y sus compañeros a posiciones encumbradas. Jerusalén había caído ante Babilonia, pero Dios reinaba supremo y por encima de los poderes más grandes del mundo. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Qué lindo es saber que tenemos y contamos con un Dios vivo, con un Dios que contesta nuestras oraciones, con un Dios que nos respalda, con un Dios que sabe nuestras necesidades y cuando le pedimos, nos da acorde a su santa voluntad lo que nosotros necesitamos. Qué interesante. Profetas y Reyes explica en la página 361, poco después que Daniel y sus compañeros entraron en el servicio del rey de Babilonia, acontecieron sucesos que revelaron a una nación idólatra el poder y la fidelidad de Dios, del Dios de Israel. Nabucodonosor tuvo un sueño notable y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Pero aunque el ánimo del rey sufrió una impresión profunda, cuando despertó, le resultó imposible recordar los detalles. Aquel pueblo era un pueblo idólatra. Aquel rey creía en otras cosas que no era Dios, que no era el Dios de Israel. Por lo tanto, el Señor tenía que obrar de un modo, uno, porque necesitaba revelar los secretos del porvenir. Y número dos, porque debía darle una lección a aquella nación de que esos hijos de Dios que estaban ahí, de que ese pueblo de Dios que estaba ahí era su pueblo y que Dios contestaba sus oraciones. Que Dios tenía hijos de él colocados ahí para que ellos fueran instrumento de Dios y fuera revelado el misterio. Y de ese modo, aquel pueblo, los medos, los persas, el rey Nabucodonosor pudiera reconocer la grandeza de Dios. Debemos reconocer, queridos hermanos, la grandeza de Dios. Debemos reconocer que solo en Dios hay poder. El mundo tiene muchos dioses, cree en muchas cosas, hay mucha mitología, hay muchas filosofías extrañas en el mundo en las cuales las personas anclan su esperanza. Sin embargo, nosotros hemos colocado nuestra esperanza en el Dios del cielo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso y qué maravilloso es saber que Dios contesta nuestras oraciones, que debemos postrarnos ante Él, buscar su rostro, hablar con Él como un amigo, porque Él, aunque conoce nuestras necesidades, aunque conoce nuestras situaciones, pero Él le gusta que nosotros vayamos a Él y conversemos con Él, y Él obrará. En Dios no hay revelaciones falsas. Oigan bien, llamaría especial atención a los notables sueños dados en esta pequeña obra, todo con armonía y distinción, ilustrando las mismas cosas. La multitud de sueños se deben a las cosas comunes de la vida, con las cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. También existen sueños falsos, al igual que visiones falsas, las cuales están inspiradas por el espíritu de Satanás. Atención, pero sueños del Señor están clasificados en la palabra de Dios con visiones y son tan ciertamente los frutos del espíritu de profecía como lo son las visiones. Tales sueños, tomando en cuenta la persona que los tienen y las circunstancias bajo las cuales son dados, contienen su propia prueba de autenticidad. La palabra de Dios es clara y nos dice, por eso, cuando el rey soñó y se le olvidó el sueño y mandó a buscar a los sabios
me imagino cómo ellos tratando de revelar, tratando de hacer su trabajo para no quedar mal, comenzaron a decirles cosas, pero en su corazón él sabía que nada de eso era, porque Dios lo inquietó. Sin embargo, vemos cuando Daniel y sus compañeros oraron y Dios les reveló el secreto, entonces cuando él iba hablando con Daniel y Daniel iba diciendo aquel sueño, dice que Dios iba colocando en la mente de Nabucodonosor la visión que él había tenido, el sueño que él había tenido. Y entonces él dice en los versículos, ustedes lo tienen ahí en la Biblia, dice que él iba diciendo verdaderamente, sí, eso fue lo que yo soñé, porque Dios nuevamente trajo a su mente lo que él estaba soñando para que él mismo entendiera que fue el Dios de Israel, el Dios de Dios, Señor de Señor, que les reveló a Daniel la visión o el sueño que él tuvo. Por eso es que nosotros tenemos que afianzar nuestra fe cada día más en el Señor. Esta semana es una semana en la cual yo sé, el Señor pues nos ha bendecido y nos ha dicho que no es el momento de finalizar, debemos continuar, debemos seguir alabando su nombre cada día porque grandes son sus maravillas y mientras respiremos, pues adoremos, porque a Dios le agrada la alabanza. Quiero hacer un llamado muy especial, querido hermano, querida iglesia. Al finalizar esta semana de oración y de pedido al Señor, todos tenemos un pedido. Todos hemos orado por muchas cosas. Desde el lunes hasta hoy, hemos dicho muchos testimonios y hemos expresado cómo Dios de una u otra forma nos ha librado, cómo Dios de una u otra forma pues nos ha ayudado a conseguir cosas, a hacer cosas. Entonces, es el momento de pensar y saber que a Él debemos darle la gloria. Por eso en la semana estuvimos el tema de agradecido, simplemente agradecido, porque a Dios debemos agradecerle por cada cosa que Él hace por nosotros. La adoración ha sido desde un principio el objetivo de su creación. Por eso, cuando ustedes ven y notan en la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, se revela al ser humano que a Dios le agrada la adoración. Dios, cuando creó a Adán y a Eva, cuando creó el mundo, lo hizo porque quería ver manifestada su gloria en toda esta creación. Pero la alabanza de Dios fue malintencionada en el momento en que Lucifer decidió, ¿verdad? Por su libre albedrío, no adorar. Ahí comienza, ¿verdad? El mal. Ahí comienza la parte más difícil en el cual el ser humano se ha visto en esta tierra. Por eso es que cuando ocurren cosas, el primer propósito del enemigo es que nosotros nos desconectemos de Dios y que no le adoremos, que no nos arrodillemos, que no oremos con nuestro Padre Celestial, nos quite el deseo, nos da el desánimo. Esa es la peor, oigan bien, para el enemigo la mejor arma, para el cristiano la peor derrota, el desánimo. El enemigo introduce el desánimo para que no oremos, la pesadumbrez para que no nos levantemos y hablemos con el Señor de mañana. Entonces, vamos a adorar al nombre de Dios. Vamos cada día a tener en nuestra mente y pensamiento y corazón que debemos alabarle. Por eso les digo que todo lo que le pidan en oración, crean que lo han recibido y será suyo. Eso lo dice Marcos 11:24. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos escucha, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos lo que le pedimos. Juan 5:14 y 15. Qué maravilloso es Dios al saber que a pesar
de nosotros ser pecadores, de no merecer las cosas que Dios tiene, porque hemos fallado. Sin embargo, Él está presto para escucharnos, para perdonarnos y para realizar en nosotros su buena voluntad. Querido hermano, querida hermana, que cada tema, que cada palabra que hemos escuchado aquí, no hayan escuchado simplemente a Josué, sino que hayan escuchado la palabra de Dios a través de este servidor. Que cada versículo que nosotros tenemos, que nos dice y nos habla de la oración, que nos dice y nos pide que debemos ser constantes en la oración, que no lo olvidemos, que mantengamos la conexión con el cielo, y es a través de la oración. Dios tiene muchas formas de cómo hablar con nosotros, pero nosotros tenemos un medio que nos ha dejado para conversar con Dios. Así que oremos cada momento, no nos cansemos, no importa dónde estemos. Usted en su mente y corazón puede orar, no importa lo que estemos haciendo, puede orar, pero también debemos tener un rinconcito donde poder, ¿verdad? Tranquilamente conversar con Dios y decirle todas nuestras preocupaciones, todos nuestros planes. Dios está presto para escucharte, querido hermano, querida hermana. Dios está siempre atento. No es una estación telefónica en la cual, pues, al llamar decimos está ocupado. No, jamás en la vida. Dios escucha a cada hijo aquí en la tierra. Dios está presto, no tiene límite. Por lo tanto, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo que Dios siempre nos va a escuchar y que está ahí presto para hacerlo, entonces nos afianzamos en esa bendita esperanza que Él nos da y por eso oramos a nuestro Padre Celestial. Gracias le damos a Dios porque hemos llegado hasta aquí en esta semana. Pero ¿quién dice que hay que detenerse? Debemos seguir orando, debemos seguir pidiendo a Dios y de mañana pues levantarnos y hacer de nosotros esa costumbre de alabar el nombre de Dios. Antes de irnos a cualquier lugar, antes de hacer cualquier cosa, debemos primero conversar con nuestro Padre Celestial. Así que recordando a este hombre, Daniel, que siempre estuvo en contacto con Dios, que día tras día, noche tras noche, no dejaba de orar por su pueblo, por el pueblo de los medos, de los persas, porque nosotros debemos orar por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos, por las personas que no están aún dentro de la iglesia. Debemos orar. Yo recuerdo la historia de Milton Peverini García, que nos contaba en la radio, que él duró orando por un amigo 20 años antes de ver los resultados. Y al final, él le dio gloria a Dios porque ese amigo se bautizó. O sea, no debemos cansarnos. No importa por más que veamos o que creamos que una persona no crea, no esté buscando de Dios, no importa, ora por él. Oremos por todos y también pues oremos por nuestros hermanos, uno y otro. Oremos por nuestra iglesia, no solo local, también en el mundo. Hay muchas personas necesitadas, hay muchas personas que necesitan de nuestra oración. Nosotros necesitamos oración. Así que esta sea una inspiración para cada día, pues seguir postrando nuestras rodillas y decirle a Dios cada una de nuestras metas y lo que nosotros queremos. Pueblo de Dios, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una oración en este momento. Oremos. Amante Padre, que tu morada estás en las alturas de los cielos. Agradecido estamos por tu gracia, por tu poder. Venimos humillado ante ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados y a la vez pidiéndote, Señor, por sanidad, pidiéndote, Señor, por trabajo, pidiéndote, Señor, por unidad, pidiéndote, Señor, porque tú abras nuestros entendimientos, pidiéndote, Señor, por todo el pueblo que no ha conocido de ti, Señor, que nosotros, así como decía mi esposa Esther, pues libera nuestra lengua para que podamos hablar y decirle al mundo
la maravilla que tú haces con nosotros y que puedan venir a los pies de Jesús. Gracias, Padre. No nos merecemos todo lo que tú nos das, pero tú nos llamas tu hijo. Y nosotros reconociendo que somos tus hijos, entonces decimos como Salmos 24, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Te reconocemos, Padre Celestial. Y en esta hora, en esta semana, cada día, cada momento, danos el fervor en nuestro corazón. Abre nuestra mente para nosotros cada día alabarte por medio de la oración. Que podamos conversar contigo como un amigo. Que podamos decirte nuestras preocupaciones, porque tú obras acorde a tu santa y bendita voluntad. Tú eres el Dios de Elías, eres el Dios de Esther, eres el Dios que curó a los leprosos, eres el Dios que obra y que responde las oraciones de tus hijos, eres el Dios de Daniel. Gracias, Padre eterno. Acorde a esa esperanza que tú nos das, es que oramos y te damos gracias. Gracias, Padre eterno. Todo esto, Padre, te lo pedimos, no porque tenemos un mérito, porque somos algo, sino por el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz, pero que pronto vendrá en gloria. Amén y amén.